¿Cómo están a todos? Oye, hoy por primera vez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy por primera vez estamos grabando de día. Y aquí, como siempre, estamos Lula. Sixela, ¿cómo estás? Bien, un poco destruido por el Vive Latino. Sí, pues vive. Aquí andamos sobreviviendo. Pues muere Ladino. Chucky, ¿cómo estás? Muy acalorado, pero bien. Sí, ¿no? ¿Y tú, Bombero? Hola. Muy bien, acalorado, pero también bien. ¿También todos bien? ¿Qué tal te fue en el Vive? Bien, estuvo revelador, que ya no tengo 20 años, no lo sabía yo, y que podía durar como si nada, y sí me cansé. ¿Sí? Y aparte que ando medio lesionado del pie, pero sí es una experiencia Interesante, 2 días de concierto sí. el día siguiente. A los 45. Y entonces, hoy les digo otra vez, es para nosotros un poco raro porque estamos grabando de día, pero estamos aprovechando que es puente y tenemos un poco de tiempo el día de hoy para hablarles de la batalla de Puebla, que es como lo más importante que sucede en mayo en nuestro país, pues ya, la batalla de Puebla. El Día de las Madres. También el Día de las Madres. Pero entonces pensamos en hablarles un poquito sobre la batalla de Puebla, pero, a ver, sí hablar de qué fue y cómo fue y demás, pero sí queremos especificar, o más bien hablar en este capítulo de por qué es tan importante esa celebración y no necesariamente en México. Entonces eso sería nuestro tema el día de hoy. Muy bien, muy bien. ¿Qué saben de la batalla de Puebla, la intervención francesa, todo el contexto en donde Yo se me desarrolla? lo sé todo, pero voy a dejar que tú empieces sí. para ver qué tanto sabes tú. No, bueno. Que si los pasteles. La guerra de los pasteles Es antes. esa. Es antes, es otra intervención. La verdad es que México en el siglo XIX es un país que se está construyendo, ¿no? Porque venimos de la independencia y demás, y todo el siglo XIX a mí me parece súper interesante porque justo son estas, no peleas, pero sí intentos de diferentes bandos de construir México de alguna manera. Y entonces además si le agregamos a todos estos bandos que hablamos la vez pasada, de los liberales y conservadores y de los federalistas y centralistas, también tenemos intervenciones de muchos países a lo largo de todo el decimonónico. Entonces, a ver, sería bueno saber, porque yo la verdad nunca había oído decimonónico hasta contigo. Entonces, a lo mejor por ahí hay alguien que tampoco sabe igual que yo y le da pena preguntar. ¿Qué es decimonónico? Es el siglo XIX. ¿Pero por qué y se llama en el así? estudio de la historia, pues es el decimonónico. Pues así se le llama. O sea, el periodo de estudios, el siglo, el decimonónico. Y entonces hay muchas personas, chingón, ¿no? hay muchas personas que son especialistas justo en decimonónico, porque pasan, como Yo lo todos, entendía pasan como millones de 19, cosas. ¿no? Yo lo oigo, yo lo oigo como de diabólico, güey. ¿Diabólico? O sea, Pues también poco. siento como que hay un oscurantismo, algo raro. Y Soy aparte, chido. acuérdense que los siglos siempre van, o sea, el decimonónico es 1800, ¿no? De 1800 a 1900, aunque es siglo XIX. Entonces, acuérdense que siempre los siglos van, digamos, como que uno adelantado del año en que en realidad es, ¿no? Entonces, si decimos decimonónico, 1800, todo 1800. Entonces, en ese contexto es en el que estamos. Decimonónico mexicano, otra vez. Ok. ¿A ti qué te gustan las palabras? Sí, por eso preguntaba justo. Y entonces en este contexto como de primero reconstrucción y luego pues sí, tratar de ver de qué se trataba México, tenemos muchas intervenciones. La intervención francesa de la que vamos a hablar ahora ya es, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX, en realidad. La guerra de los pasteles es antes, es la primera intervención francesa, es 1838. Esto ya es 1860 y tantos, ¿no? 1861, en realidad. Y todo esto empieza porque estamos en plena guerra de reforma, en donde Juárez está peleando en contra de los... Bueno, no en contra, están peleando los liberales contra los conservadores, pero está Juárez en el poder. Y Juárez lo que hace es ya la Constitución del 57 que hablamos la vez pasada, en donde también ya empiezan a salir todas las leyes de reforma, y es quitarle el dinero en realidad a la iglesia. Bueno, hay muchas cosas ahí, pero en realidad lo que él intenta es quitarle el dinero a la iglesia, porque la iglesia en este momento es la que tiene todo el poder, no político, pero sí económico y un poco social. Entonces lo que quiere es ese poder que tiene la iglesia, pues él, como el gobierno que está construyendo, tenerlo. Entonces eso es cuando salen las leyes de reforma. Como que ¿no? deja de pagar la deuda externa, ¿no? Y entonces justo, a ver, estamos en plena guerra de reforma, liberales contra conservadores, y Juárez se encuentra en un momento muy difícil para él económicamente,
presidente. Entonces decide dejar de pagar la deuda externa. Nada más para poner contexto, los conservadores, me imagino, estaban con Maximiliano. En este momento, no, o sea, a ver. ¿Quiénes son cada bando? Liberales y conservadores. Como que quiénes. O sea, sí, los conservadores son los que después y tantito después ya van a llevar a Maximiliano. Okay. Justo, sí están buscando los conservadores que el gobierno sea un gobierno centralista y obviamente con un gobernante único, ¿no? Y sí sale a partir de este momento la idea de que el mejor gobierno para México no es una república, es un gobierno central con un monarca, con un imperio. Y entonces sí, están buscando... Y uno que sea güerito, ¿no? Es lo que un güerito más bonito. Pero todavía no. O sea, en este momento. En los cuadros, en este momento lo están buscando y la verdad es que sí se hacen desde antes un montón de comitivas y están buscando y están negociando. O sea, no crean que esto fue de ay, mañana Maximiliano viene. Vente. Sí están negociando. Pero en este momento en el que estamos hablando todavía no llega Maximiliano. Maximiliano llega 3 días después. Okay. Pero sí es en este contexto. Okay. En el que México, o bueno, Benito Juárez dice, no, ya no vamos a pagar las deudas que tenemos con los países extranjeros. Y entonces España, Francia y Gran Bretaña e Inglaterra se enojan y es como no. Dijo, pago. Oye, ¿y por qué, o sea, ¿cómo no nos vas a pagar? ¿De qué les debíamos? Pues ayudan mucho a Juárez. A ver, tenemos deuda con ellos desde... Todavía, ¿verdad? Bueno, no, ahorita ya son otro tipo de deudas y con más bien como el Banco Mundial y el Fondo Monetario y cosas así. Pero, pues sí, se tienen deudas con esos países. Pues prestan dinero, prestan... Para gel, para Benito Juárez, ¿no? Un cargamento de gel. Y también porque pues hay ciudadanos aquí, ciudadanos de estos países que están reclamando también indemnizaciones por cosas que les pasan, ¿no? Aquí. Entonces también debemos, digamos, no le debes al gobierno, pero le debes a los ciudadanos ciertas cosas y cuando dejas de pagar, pues también les dejas de pagar a ellos y se enojan y entonces van y reclaman a su gobierno. Que fue un poco la guerra de los pasteles, ¿no? Exactamente. Y un poquito, digo, acá, ¿no? O sea que también hay que tomar en cuenta que aquí hay ciudadanos de otras nacionalidades que vienen y ponen, por ejemplo, los franceses y los españoles son muy famosos por las pastelerías. De hecho, todavía en la actualidad hay pastelerías francesas muy famosas en México. Empiezan con los franceses y con los españoles. Sí. Que es un poco nuestro malinchismo, ¿no? Cualquier cosa que sea extranjera, hay que probar, ¿no? No, bueno, sí. Y las pastelerías, pues bueno, es que también tenían la tecnología del tiempo. Sí, o sea, más bien como que estos grupos llegan con ciertas habilidades o demás y empiezan a poner. Oye, pues, pero a ver, ¿por qué preferimos hacer? El chocolate suizo si el chocolate es mexicano, güey? Porque es la preparación. Malinchista. No. Largo de mi casa. No se hacía con leche. No se hacía con leche. Ah, ya sé. Bueno, hay distintos. Y entonces, pero ¿no? sí. ¿No te vuelve loco, o sea. A mí sí me encanta. Choquir es muy raro, güey. Sí, eres muy raro. Pero todas las frutas de acá me maman, güey. Pues sí. Bueno, y entonces el punto es que justo Juárez dice, no, ya, no les voy a pagar a nadie, estoy en la quiebra, el Estado está en la quiebra y no voy a pagar. Entonces estos gobiernos se enojan y es como, no, ¿por qué no nos vas a pagar? O sea, nos tienes que pagar. Y entonces se organiza una intervención en donde vienen barcos franceses, ingleses y españoles a las costas mexicanas para presionar al gobierno de Juárez a que les paguen, ¿no? Y entonces al final parece que Juárez sí les dice, bueno, a ver, hacen ahí un acuerdo y Inglaterra y España es como, ok, bueno, sí nos vas a pagar de alguna manera, está bien, muy bien, nos retiramos. Pero Francia no. En este momento en Francia está gobernando Napoleón III. Napoleón III, dicen, sí, como que la historia oficial es que Napoleón III es sobrino de Napoleón Bonaparte. Entonces, luego por ahí hay como historias que dicen que se supone que estudios de ADN y demás, que no es cierto. Pero igual la fuente... Otra vez las fuentes, que siempre les digo, estas son como fuentes de internet de el chisme, ¿no? De que no es cierto. Que nos gusta. Pero en realidad es hijo de un hermano de Napoleón Bonaparte y él después se vuelve pues el rey de Francia. En este momento Napoleón III lo que quiere es expandir su área de influencia y pues piensa que lo puede hacer perfecto en México. Okay. ¿Por qué? Porque también Francia antes le vendió Luisiana a Estados Unidos. Entonces, digamos, como que Francia aquí tenía colonias que después fueron vendidas. Y Napoleón lo que quiere es en realidad empezar a recuperar territorio. Y pues por eso dice, no, ya mandé a los barcos, ya todo, no nos quieren pagar, vamos a invadir y a ver qué sacamos de aquí. ¿Qué pasó, bombero?
Y además había perdido sus colonias en una guerra con Gran Bretaña. Sí, entonces al final necesita dinero, necesita recursos. Él también lo que quiere es como demostrar que es un buen líder. Entonces dice, no, pues no me voy a dejar. Y por eso llegan los franceses en 1861 a México y invaden. Y entonces llegan desde Veracruz y invaden a partir de Veracruz. Y desde Veracruz van empezando como la marcha, ¿no? Entonces van empezando a tomar todos estos lugares, intentando llegar a la Ciudad de México. Y casi siempre el camino para todas las invasiones que hemos tenido, pues desde Veracruz, Puebla, y de Puebla a la Ciudad de México. Y pues más o menos sí siguieron ese camino. Que aparte mandaron un general, creo que es muy cabrón, ¿no? De la época. No Acá lo tengo. Mira. Lo apunté porque luego, justo, el decimonónico no es mi... me gusta, pero no es mi área de estudio. No sé, entonces me sé cosas, pero hay otras que no. Y entonces sí traje apuntados aquí los nombres de las personas que participaron para que no se me olvidara. Y se supone que el comandante de las fuerzas es un francés que se llama Lorentzans. A ver si que yo lo pronuncio. No sé. Sí sabes. Es el general Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorentzans. Entonces él es el que avanza desde Veracruz hasta acá y se enfrentó a las tropas mexicanas todo este camino hasta llegar a Puebla. Oye, y la guerra de los pasteles ya había sucedido. Ya. Y esa la perdió México. Pues al final sí tuvo que indemnizar a los franceses. Okay. Y acá pues también, o sea, el punto es que llega este general y se encuentra con las fuerzas de Ignacio Zaragoza en Puebla. Y ahí es donde sucede la famosa batalla de Puebla, en donde... En esa batalla, solo esa, porque sí quiero aclarar que en esa el ejército francés se retira. Ignacio Zaragoza logra hacer que el ejército francés se retire. Y entonces se toma como una gran victoria porque es el mejor ejército del mundo en este momento. Es el que tiene más recursos, es el ejército más preparado, es el ejército más profesional, ¿no? Es cuando el Chucky Lozano le metió un gol a Alemania, así igualitito. Así, haz de cuenta, justo. Y lo celebramos como si fuera ya. No, pero ahí sí se perdió eventualmente. Sí, no, sí, a no, ver, de hecho es lo raro de eso. Acá no, acá sí ganó, el Chucky sí ganó ese partido, güey. Bueno, el partido, pero no el mundial. Ajá, Sería un poco como lo mismo, llegamos ¿no? al mundial. Por eso es algo haces una muy parecido. buena analogía. Sí, es que es la verdad, lo festejamos como ya no hay mañana para los demás y al otro día. Y el Oye, Chucky, la aparte, canción- ¿cómo es el Chucky? No, se siente, Chucky mira, Lozano. con el cuello Sí, parado. ¿no? Claro. Bueno, y entonces el punto es que al final los franceses sí invaden México y ahí es en donde empieza toda la historia de Maximiliano, porque al final están los franceses, los conservadores aprovechan que están los franceses aquí y es en donde se empiezan a hacer todas las negociaciones, ahora sí, directas, sobre que venga una familia europea a gobernarnos. Y es en donde escogen a Maximiliano y a Carlota, porque aparte Maximiliano es el hermano del emperador de Austria en ese momento y entonces viene de una familia ¿Y quién lo pone? súper ¿Los franceses? No. con los mexicanos. Aquí hay Sí, mexicanos, ahí aquí es hay lo que- mexicanos que sí quieren eso. El imperio. Entonces, aprovechando que ahorita Juárez, digamos, no está en su mejor momento y que están los franceses, los conservadores salían con los franceses y empiezan a hacer todas estas negociaciones para que venga un monarca Porque pues sí, a entiendo gobernarnos. que él pudo elegir quedarse y vivir de huevos donde estaba, Claro. pero lo convenció Porque de como venir. como era hermano o sea, vienen de muy buenas familias. Carlota también venía de una familia muy adinerada. Ellos dos venían de una estirpe y de linajes de, pues sí, los mejores, pues sí, de las mejores Y les familias dijeron, europeas. Allá el chocolate está más rico, ¿por qué no van? Pues los convencen de alguna manera así de venir y gobernar. Allá vas a ser como Jared Leto, güey. Aquí Va a ser un eres un rockstar. sí, normal, güey, ¿no? Allá no mames. Ayer era uno de los hermanos del rey, pues imagínate. Y acá, pues aquí va a ser el emperador. Allá, allá vas a ser un menonita más, aquí no. Acá Y vas lo a ser reciben chido. y todo. De hecho, Cola hay de león, estudios... cabeza de ratón. Hay todo estudios eso. muy interesantes porque obviamente siempre vemos todo como blanco y negro, ¿no? O sea, de llega Maximiliano y es un conservador y así horrible y resulta que no. O sea, que al final Maximiliano, de hecho, es un liberal que pone muchas medidas liberales en México y no es tan conservador como querían los conservadores en realidad y a los liberales los sorprende mucho porque en realidad muchas de las cosas también que tenemos ahora vienen de él.
Bueno, no muchas, pero hay como varias políticas que vienen de Maximiliano. Y además lo interesante, hay unos estudios de una maestra mía, Erika Pani. Su doctorado lo hace sobre la burocracia en el gobierno de Maximiliano. ¿Nos puedes mencionar alguna cosa que nos haya dejado buena Maximiliano? Sus leyes, o sea, hay como muchas leyes liberales. Él es el que construye Paseo de la Reforma, por ejemplo, que quiere hacer... Se llama Paseo Carlota, no me acuerdo originalmente. No sé, pero hace todas estas... Dime, el primer censo de prostitutas también, ¿no? Es que era un promiscuo. Como, Pero te digo que aquí era Jared Leto, güey. Pues aquí sí, todas era querían con él. bastante locochón. Pero el estudio que les digo que está muy padre es que hace un estudio sobre la burocracia, ¿no? Y que siempre pensamos un poco como, a ver, llegan los conservadores y son puros conservadores en el gobierno. Ya, todo esto es conservador. Y no es cierto. En realidad lo que se da cuenta con este estudio que hace ella es que en el gobierno de Maximiliano, aunque era conservador, había un montón de liberales también que habían apoyado a Benito Juárez y que, claro, estaban entre perder su trabajo o no, y pues quedarse y apoyar lo que había. Y entonces pues se quedan y apoyan lo que hay. Entonces, como que siempre un poco pensar, este tipo de historia se llama revisionista, porque lo que hace es que saca nuevas interpretaciones a la luz, ¿no? Son nuevos estudios en donde, les digo, antes nuestra historia nacional eran liberales, conservadores, se acaba. O sea, una guerra como tremenda. Y si eres conservador, es conservador, y liberal, liberal, y no hay demás. Y aquí no, aquí se está viendo cómo se van mezclando. En realidad, todo se va mezclando y esta historia como muy blanco y negro es una historia... O sea, lo de Movimiento Ciudadano no es nuevo. es una historia en realidad muy maniquea y creada obviamente por los vencedores para decirnos, nosotros somos los buenos, ¿no? Claro. Pero no es cierto. O sea, en realidad también en el gobierno de Maximiliano había muchas personas liberales que apoyaban el gobierno en realidad. Que sí veían en Maximiliano una persona inteligente que podía, digamos, al final, pues ayudarnos, ¿no? Porque es lo que yo les decía, la idea de los centralistas y conservadores no era en realidad tampoco como destrozar México, ¿no? Claro. Sino más bien ellos decían, siempre fuimos una colonia, nuestro modelo está hecho para ser, no una colonia, obviamente, pero sí un reino, ¿no? Nos va mejor, todo está centralizado en la Ciudad de México, nos va mejor siendo reinos, imperios, lo que sea, y pues por eso está este ejercicio con Maximiliano. Viene de la guerra o la intervención francesa, y es en donde se da toda esta batalla de Puebla. Que al final, lo que les decía es que en realidad lo que quiero es hablar de por qué el 5 de mayo es tan importante, pero es que no es para nosotros. O sea, nosotros lo que hacemos el 5 de mayo es, se da el día, ¿no? En las escuelas, y se hace la representación. No sé si la han visto una vez. Y oye, y en su momento le dieron el billete más importante a Zaragoza, el de 500. Tenía Zaragoza. Una manopla. Sí, o sea, el chido es el que está en el de 500. Ahorita está Benito Juárez. Pero primero... Era el de 20, ¿no? Benito el de 20, Juárez, sí. Y luego era Zaragoza. Y Zaragoza en el de 500, la batalla de Puebla. Y entonces es un poco extraño porque en el extranjero ven al 5 de mayo como si fuera nuestra fiesta patria, nuestra independencia. Los o sea, gringos, que al final no saben. Los no, gringos. Pero sí me ha tocado. Yo tengo muchos amigos irlandeses y demás, y que así felicitan como feliz 5 de mayo. Sí, feliz 5 de mayo. Y es como, no, pero nos mandan mensajes como si fuera realmente nuestro, les digo, como nuestro día de la independencia. Y entonces me llama mucho la atención cómo en el extranjero se ha hecho este imaginario de que para nosotros es importante. Sí, importantísimo. Que sí lo es, pero en realidad no, perdemos la guerra y es una batalla que al final... Oye, hay 150 celebraciones alrededor del mundo de 5 de mayo, incluyendo Osaka, Tokio, Lagos y Nigeria. Pues yo aquí nunca he comido pozole ese día. Yo tampoco. Mole poblano. Solo porque, o sea, nos dan el día y es como, el 5 de mayo y así. Pero en realidad es que, pues sí, no... Lo que queríamos... ¡Salud! Ay, gracias. Ay, es que viene... No, es alergia. Tengo alergia al 5 de mayo. Al 5 de mayo. A los franceses que huelen. Queríamos hablar de eso. Y tenemos dos teorías que... No es que como que yo diga, ay, la mía no, pero Chucky tiene una. Platícanos de qué es lo que nos estabas diciendo. ¿Por qué el 5 de mayo se festeja más en realidad en el extranjero? ¿Y por qué los extranjeros creen que es nuestra fiesta? Es que más la importante? que yo me sabía que, en particular con los gringos, que ellos festejan mucho el 5 de mayo porque en ese momento Estados Unidos estaba como con su política de América es para los americanos, llámese americanos ellos, y fue un parteaguas de que vieron como los mexicanos vencieron a los europeos y fue una manera de decir, miren,
nosotros ya no queremos europeos aquí, ¿no? Ok. Es como, y que por eso los gringos lo festejan tanto. Bueno, un es lo poco, que yo sé. y también un poco porque al final, lo que me decías, o sea, en realidad los franceses salen a Maximiliano 3 años después es cuando lo fusilan en el Cerro de las Campanas, ¿no? Y después, sí, o sea, y no despuésito, sino en ese inter, pues es cuando surge Porfirio Díaz. Porfirio Díaz empieza a volverse como este militar y este general muy importante justo en esta intervención francesa. Y es en donde él empieza a ganar poder y reputación. Y en muchas de las batallas pelea Porfirio Díaz. Y tú me estabas diciendo algo de Díaz. Que al final el que ganó o el que expulsó a los franceses fue Porfirio Díaz, lo hizo varios años después, no creo, y que él lo hizo como, no me acuerdo la fecha, pero que como para ayudar a esta concepción de, ¿cómo decir? Para el imaginario de país, movieron la fecha y también como que la hicieron parte del 5 de mayo. Sí, o sea, no es que hayan movido la fecha. Los franceses, les digo, salen después. O sea, al final sí ganan los liberales con Juárez, pero Porfirio Díaz es parte del ejército y es muy importante. Entonces, lo que Chucky me estaba diciendo es que parece que después, en el gobierno ya de Díaz, es en donde se establece el 5 de mayo como... A pesar de que los franceses salieron después del país, muchos años, es cuando establece la batalla del 5 de mayo, tú decías eso. Sí. Y que tiene que ver con la doctrina Monroe. La doctrina Monroe se establece en 1800, creo que es 20 y tantos, 23 por ahí. ¿Qué específicamente qué es la doctrina? América para los americanos. O sea, lo que Por eso hacen... apoyan a Juárez. Y no es que apoyen a Juárez, lo que pasa es que Chucky tiene esta teoría que por eso se festeja más Tanto en Estados Unidos. Bueno, yo el aquí 5 tengo de mayo. un datillo A ver. que dice que al final de la guerra civil gabacha empezaron a mandar armas y dinero a los mexicanos, los estadounidenses. Y que también se celebra el Día de la Mexicanidad, o sea, como que de las raíces Eso. latinas en Estados Es que Unidos. eso es un poco a donde yo iba ahora con lo que yo me sabía del 5 de mayo. En realidad se festeja mucho, y Bombero me lo dijo hace rato. Primero, porque Zaragoza en realidad nace en Texas, cuando Texas todavía es mexicano. Ahora vamos a hablar de eso, sí les quiero hablar de eso porque ayer fue San Patricio y tiene que ver. Pero el punto es que cuando Texas era todavía parte de México, ahí nace Zaragoza. Okay. Y entonces al final, en Texas, decidieron que iban a festejar el 5 de mayo porque pues Zaragoza es este gran héroe. Claro. Y es de ahí, ¿no? Es de un pueblito ahí tejano que no me acuerdo, Bombero, si Ahorita tú te tienes digo. el dato. Bueno, total que entonces desde ahí y empieza entonces el gobierno de Texas a festejar el 5 de mayo. Pero después se aprovecha eso y tiene que ver con esta identidad mexicana, pero con los chicanos. O sea, al final tiene que ver más bien como que se empieza en Texas. En Texas, ya después, cuando es parte de Estados Unidos, pues empieza a haber mucha migración de mexicanos para allá. Y entonces al final parece que aprovechando que el gobierno tejano está festejando a este gran personaje que nació ahí, los chicanos se apropian de la fiesta del 5 de mayo y la hacen parte de su pues sí, como culturalmente hablando, la hacen parte de su ideario. Entonces, por eso se festeja mucho el 5 de mayo. Y a partir de ahí se empezó a extender hacia otras comunidades de mexicanos que viven en Estados Unidos y por eso es tan grande esa fiesta. ¿Qué pasó, Bombero? Nace en Bahía del Espíritu Santo cuando Coahuila y Texas eran un solo estado. Exacto, gracias. Y entonces, a partir de ahí, entonces tiene que ver más bien con esta parte de la mexicanidad, la resistencia, ¿no? O sea, la resistencia cultural hacia estas otras cosas. Y si se fijan, también sí es cierto, ya tenemos como nuestro ideario el 5 de mayo es la piñata del burrito. Sí. Y es el tequila, el sombrero, Pero es la que piñata. gringazo. Por eso, Sí. porque al final se vuelve más bien una festividad muy gringa. Y por eso se conoce en el mundo el 5 de mayo. La oportunidad de ponerte tu zarape, ponerte hasta Ser el un huevo con cliché tequila, de claro. tierra. Ajá, y luego, claro, lo que pasa es que después se dan cuenta, ya es como una cosa de marketing, porque luego ya se da cuenta que se dan cuenta que el 5 de mayo, obvio, es puro guacamole, chupe, comprar cosas, o sea, ya Cheetos. tiene que ver, o sea, ya tiene que ver más bien con la mercadotecnia y de comprar todas estas cosas. Nada que ver con Taco Tuesday, nosotros estamos bien. No. Nosotros sí estamos bien, los demás están mal. Claramente. Que es muy rico, por cierto, a mí me Sí. encanta. Hay muchos lugares, si no saben, hay muchos lugares que los martes hacen 2x1 en tacos. Y entonces, pues luego aprovechamos y vamos al Taco Al Taco Tuesday, Tuesday. que es una delicia. Pero bueno, en realidad por eso se festeja el 5 de mayo afuera. Oye, nada más, también de lo que leí es que el invento de Latinoamérica justo lo hizo Napoleón III que tú dices. ¿Pero qué invento? El término. Latinoamérica. Ajá, que porque él como que quería desmarcarse
o sea, que decir Norteamérica pues, son los gringos y Latinoamérica es Son como todos la los de que yo abajo. sí puedo invadir. Ajá. Ok. Que Habrá fue una que manera ahí de investigarlo. darle la vuelta a la Oye, doctrina cuando, monárquica. cuando sucede esto del Segundo Imperio, lo que estaba viendo es que todo mundo aceptó el imperio de Maximiliano, menos Estados Unidos. O sea, Reino Unido, España, Bélgica, Austria, Prusia, todos ellos Pues aceptaron. qué raro, ¿no? Esos a europeos Maximiliano. apoyando Así como se europeos. dividieron África, ¿no? O sea, La rebatinga por ¿no? África. No, pero es que sí tiene que ver con la doctrina Monroe. Tiene también, porque obviamente Estados Unidos compró Luisiana, ¿no? O sea, A los franceses. compró Luisiana a los franceses y luego fue bajando y luego nos invadió y luego entonces ganó. Malditos. Bueno, Texas se independiza y después Texas. Sí, primero se independiza Texas, Y luego se 1836, y luego se añade. Luego el gobierno de Estados Unidos, años después, acepta Texas como parte de su federación, ¿no? No la acepta antes porque Texas está... Bueno, no Texas, Estados Unidos están en plena guerra civil y Texas entra después como parte de los gobiernos esclavistas y entonces ahí se hace todo un rollo, pero el punto es que van ganando territorio. Ya después es cuando le compran ¡Se compra! Sí, cuando le compran a Santana la Mesilla ya después y entonces El Chamizal. y ya después están intentando todavía Juárez después intentan comprarle la otra mitad del norte. Y Juárez con el McLean Ocampo. Y Juárez dice, no, o sea, no les voy a vender todo lo Ya que basta. queda. O sea, sí, exacto, ya basta. Entonces, claro, cuando llegan los franceses a invadirnos y está Maximiliano, por eso también Estados Unidos no quiere. Porque dicen, no, aquí se me van a meter otra vez. O sea, él ya había logrado como tener todo este territorio y le da miedo que los franceses se metan. Se vuelvan, claro. Y Se acá vuelvan a México, meter. ahí van otra vez, ¿no? Ya está todo puerto escondido. Todo eso ya puro gringo, güey. Pero, Oye. pero hemos tomado Texas. Y California. De regreso. Bueno, Pero- el sur de California. toda esta invasión, según yo, parte del destino manifiesto, ¿no? De Estados De la Unidos. cultura Tiene del- que ver con la doctrina Monroe también y con América para los americanos, que es lo que nos decía Chucky. Entonces sí, efectivamente. Y también quería aprovechar hablando de estas intervenciones de Estados Unidos, de pues estos festejos. Ayer fue San Patricio. Y vi a mucha gente, porque me acordé, o sea, ayer vi mucha gente mexicana festejando en pubs el día de San Patricio. También fue un poco como... Yo A ver, debo esperen. decir que no sé de qué va eso de San Patricio. Ok, Batalló. San Patricio es una tradición irlandesa que Para eso tengo mi apoco, para que me explique. San Patricio es una tradición irlandesa y San Patricio es uno de estos santos que va, bueno, Patricio, luego lo hacen santo, pero es de estas personas que van a cristianizar, ¿no? Ok. Y a él le toca Irlanda, le toca esta isla que está ahí. ¿Y él de dónde es? No sé, San fíjate, no, Patricio. creo A que ver, lo voy a Patricio buscar. debe ser, no sé si es galo, o sea, al final no sé exactamente de dónde sea, no sé si es inglés, no sé de dónde venga, pero el punto es que se supone que es esta persona que lo mandan a Irlanda a evangelizar. Y él lo que hace es que ve los tréboles de 3 hojas. Y entonces él dice, perfecto, con los tréboles de 3 hojas yo voy a evangelizar. ¿Por qué? Porque entonces lo ocupa para decir, ven las 3 hojitas, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces a partir de ahí les empieza a enseñar a todos los celtas, pues de qué va la religión católica. Y al final entonces Irlanda, a partir de San Patricio, se vuelve un país católico, como nosotros, y por eso lo festejan. Y es el 17 de marzo porque él nace un 17 de marzo o algo así. Oye, es un ciudadano romano viviendo en Gran Bretaña. Ok. Y entonces, para eso San Patricio es muy importante para los irlandeses. Y tiene su fiesta el 17 de marzo. Todos los 17 de marzo en Irlanda es su festividad. Es la festividad irlandesa por excelencia. A mí me tocó, de hecho, ir un 17 de ¿En marzo Irlanda? en Irlanda y estuvo increíble. Pero y ahí les la dan- peda en la calle. No, entiendo es que una locura, porque ¿no? aparte hacen, hay festividades de todo. Entonces, pero hay también, ¿cómo se llama? Desfiles por las calles, todo el mundo está ahí, todo el mundo está en los pubs. Es una fiesta de 3 días gigante. Y a veces coincide, cuando yo fui, coincidió con un torneo de rugby que se llamaba el Seven Nations Tournament, sí. no sé qué, y Irlanda creo que pasó a la final. Y entonces era una locura. O sea, O sea, tenían demasiados motivos para ahogarse. festejar. Sí, y sí fue 3 días de beber Guinness todo el tiempo. Uf, qué Estuvo rico. increíble. Al bombero quería decir algo.
creo que en Boston también es una... pintan Pues las es que aguas de son verde. irlandeses. Porque los Aquí, irlandeses- güey, aquí hay cerveza verde. Ayer había cerveza verde. Porque ya todo nos encanta así también, como Consumir, o sea, así consumir. como los gringos festejan el 5 de mayo, ya nosotros también ya San Patricio, Patricio, San Patricio. Nos van a demandar por apropiación cultural y nos No, pero estamos de nuestro llorones. es Patricio el de Bob Esponja. Nosotros es otra cosa. Es otro patito. Y, a ver, lo que viene aquí particular es que los irlandeses en algún momento tienen una hambruna muy grande. Ya es esta de que solo comen papas y se estaban muriendo y demás. Entonces los irlandeses, por eso es Boston y Nueva York y todo esto. En Nueva York, de hecho, está la Catedral San Patricio. O sea, como que tienen una cercanía importante. ¿Por qué? Porque los irlandeses al final emigran hacia Estados Unidos. Y ahí es en donde empiezan a establecer sus primeras colonias saliendo de la hambruna irlandesa. Y entonces obviamente se traen con ellos toda esta de San Patricio y demás. También por eso San Patricio se festeja muchísimo en Estados Unidos. A mí ese día que estaba ahí, yo vivía en Italia en ese momento y volé de Italia a Irlanda y me dio mucha risa porque hacía mucho frío. Era marzo, aquí nosotros estamos así con el sol, el calor, nos estamos derritiendo. Ayer un pinche frío y una lluvia o sea, de verdad, mucho. Y entonces veníamos todos tapados en el avión y así, y había una gringa de estas pelirrojas, pero ella sí era gringa, no era irlandesa, era gringa, que iba a festejar San Patricio. Entonces todo el mundo en el avión le decía como, güey, ¿te vas a bajar del avión? Te vas a morir. O sea, te va a dar pulmonía, te va a dar, ¿sabes? Porque venía así toda de las gringas. Veraniega. Pero también así toda con escotazo, así toda de voy a festejar con chelas y Spring todo. Breaker. Y me acuerdo que le respondía. Mardi Gras no tiene que ver también algo con No, eso? es otra cosa. Ah, porque Ese es donde... Mardi Gras No, es enseñan las el... chichis. Mardi Gras tiene que ver más bien con el catolicismo y es el festejo de su... ¿Cómo ¿Pero se llama? En también es febrero. irlandés esa onda, Mardi Gras? No. Mardi Gras es su... Ay, ayúdenme. Cuando se hace carnaval, es su carnaval. Ah, ok. Entonces, no. O sea, tiene que ver con que es es un festejo cristiano, católico, además, pero no tiene que ver con los irlandeses. Pero entonces aquí la chava iba así, súper escotada, así. Y me acuerdo que de verdad la gente, los chavos en el avión le decían como, te vas a morir. Y la otra les contestaba en inglés así como, no, mi cobija son las chelas. Y no es que porque lleva ahogada en el avión. Entonces venía diciéndole así como, mi cobija es el alcohol y San Patricio y así. No es que... Me acuerdo perfecto que nos bajamos del avión. Todos así, bufanda, todo. Y la güey de verdad volteé a ver su cara. Estaba azul del frío, así de... No, o sea, se iba a morir. Pero ella iba ya enfiestadísima, listísima para ahogarse en San Patricio. Y sí, son 3 días de fiesta. Y nada más le dio una neumonía. Ayer espero que los que hayan festejado estén hoy. Bueno, Oye, pero nos ibas a decir, o sea, Bueno. ¿por qué se te hace raro que celebren? Sí. O sea, ¿qué es lo de San Patricio? Una Ok. batalla también, ¿no? Lo que pasa es que en la intervención norteamericana, Texas, les decía, se vota y se independiza primero México y después Estados Unidos lo anexa como parte de su gobierno, 1842. Y entonces, cuando eso sucede, el gobierno de Estados Unidos dice, perfecto, aquí ya tenemos el argumento perfecto para invadir México y ganar más territorio. Porque aquí Polk ya quería ser el presidente, Polk ya quería más territorio, ¿no? Y entonces dice, estamos en el momento perfecto para... Atacar. invadir. Atacar. Hace ratito les dije que estaba en guerra civil y no. Más bien era como que Texas se puso del lado de los estados esclavistas. La guerra civil es después, perdón. Pero tiene que ver, o sea, con todo este contexto de la intervención francesa, ahí sí ya estaban en guerra civil, acá no. Pero bueno, el punto es que quieren intervenir. Y entonces hay muchos ciudadanos norteamericanos viviendo en Texas en ese momento. Se había independizado, pero hay muchos ciudadanos que desde 1836 le están diciendo a Estados Unidos que por favor le diga a México que les paguen. Porque hay como muchas cosas que suceden y los quieren indemnizar. O sea, quieren ellos que los indemnicen. Y México dice que no, pues claro que no. Pero entonces ellos están presionando mucho. Y aquí es en donde dicen, perfecto, ahora es cuando podemos, ya que son parte de Estados Unidos, sí presionar a México para que los indemnicen. Y entonces es cuando mandan tropas hacia el río Bravo, que en ese momento no era todavía... Bueno, sí había estado el río Bravo, pero cruzan tantito antes. Ahí es cuando invaden México. Y es cuando México entonces también manda tropas para allá, porque están ahí, ¿no? Las tropas de ¿Es Polk. el chamizal o esa parte? Eso es después. Ok. Eso es después. Esto es cuando ganan todo California y demás. Eso es después.
un poquito después con Santana. Aquí no. Y aquí entonces invaden, ¿no? El punto es que en esa invasión vienen con los gringos, que les decía, hay irlandeses que se van a Estados Unidos por toda la hambruna, y también hay soldados irlandeses que viven en Estados Unidos. Cuando mandan a estas tropas, vienen con Estados Unidos unos irlandeses, que son unos cañoneros irlandeses, que al final van peleando. O sea, primero van peleando van bajando, entonces van haciendo como todas estas peleas. También hay de Veracruz, o sea, también van llegando por Veracruz. Pero toda la historia es que estos irlandeses se van del ejército gringo y deciden pasarse al ejército mexicano. Y toda la historia es ¿por qué? Porque los irlandeses, aunque llegaron a Estados Unidos y aunque hay como una relación muy estrecha con Estados Unidos, en realidad son más parecidos a los mexicanos que a los gringos. Son católicos, son igual de fiesteros, tenemos como muchos lazos en común, en realidad. Somos muy parecidos. Tenían una nación opresora, Inglaterra. Inglaterra, exactamente, como nosotros. Al final tenemos muchas semejanzas. Y entonces estos irlandeses dijeron como, pues vamos a vivir mejor en México. Nos sentimos más a gusto, vamos a vivir mejor. Y entonces se pasan de las tropas norteamericanas, que además parece que no les habían pagado todavía. Ellos son la base del ejército. No crean que son así. Sí, o sea, son la base del ejército. Entonces ven que el ejército en este momento no les está pagando, no les está tratando bien. Los gringos son protestantes, ellos son católicos, entonces sienten también mucho rechazo de parte de sus otros compañeros porque ellos son católicos y demás. Entonces deciden pasarse al bando mexicano, piensan que les va a ir mejor. Y entonces se forma el batallón de San Patricio, que de hecho su banderita es una banderita que trae un arpa que dice Erin go bragh en gaélico. Erin go bragh quiere decir viva Irlanda. Viva México. Viva Irlanda. Entonces estos cañoneros son parte muy importante del gobierno del ejército mexicano, y de hecho pelean en contra de los gringos en muchas batallas, ¿no? Pero son parte importante. O sea, al final aquí no teníamos un ejército para nada bien entrenado, y ellos vienen como sea del ejército norteamericano. Entonces es un batallón que está muy bien organizado. Y pues van peleando, ¿no? Pero el ejército gringo va avanzando. O sea, al final sí va avanzando. Y la última pelea del batallón de San Patricio en contra de los gringos es una batalla muy importante que se da en San Ángel. Y está la de Churubusco, hay varias. Esta es la de San Ángel, y en San Ángel el ejército gringo gana y toma prisioneros a los del batallón. A los del batallón de San Patricio. Y ahí los cuelgan, los fusilan, los matan. Entonces, si van de hecho ahora a San Ángel, hay una placa gigante en la plaza, en San Ángel, en San Jacinto. Bueno, no sé si es San Jacinto en donde está, en la principal, creo que es la otra, una chiquita que está ahí. Dejan vivo al líder y lo marcan de la cara. También hay unos, o sea, porque son como ¿Qué hiciste así? Porque no sé si los marcan de aquí, los marcan en la cara, los marcan en la frente, como ganado. Y con la letra que dice que son propiedad gringa. No, que traidores. Es como la letra escarlata, ¿no? Ajá. Entonces los marcan en la cara, a unos los marcan en la cara, a otros los cuelgan, a otros los fusilan, o sea, se deshacen de los irlandeses que estaban con nosotros. Entonces está la placa ahí, esto fue en agosto, entonces está la placa y lo pueden ver. En la de San Jacinto. En la San Jacinto. Sí. Está la placa ahí bien bonita donde dice que el batallón de San Patricio aquí estuvo y peleó con nosotros y demás, porque ahí es en donde caen los irlandeses. Todo eso se los quería comentar porque al final, para nosotros, a partir de ese suceso, nos hermanamos con el pueblo irlandés. Entonces, como que el batallón de San Patricio es muy importante para esta historia de intervenciones en donde estos irlandeses nos ayudaron en contra de la intervención norteamericana, y entonces nos hermanamos con el pueblo irlandés por esto. Entonces, todos los agostos, no me acuerdo qué fecha exactamente, pero yo me acuerdo haber estado en esa plaza, porque en esa plaza está una subdelegación del IMSS. Okay. Y tuve que ir a ver una cosa de la oficina de la subdelegación. Y estando informada, esto fue en pandemia, estando informada y que no me dejaban pasar, hacen todo un show bien padre con gaitas. Y entonces, y entonces sale ahí como un grupo con gaitas. Y entonces se paran ahí, les ponen flores, velas y hacen todo un show ahí por el batallón San Patricio. Esto es en agosto. Y también hacen muchas cosas en el Museo de las Intervenciones, que no sé si han ido. El de que está en Coyoacán, que está en Churubusco. Ahí todas estas intervenciones de las que les estamos hablando, también la francesa de la que hablamos ahorita, ahí pueden ver muchas cosas. Y ahí también tienen cosas del batallón de San Patricio y demás. Entonces, en este museo también organizan muchas como representaciones y demás.
también tocan gaitas, hacen un montón de cosas por estos irlandeses. Hubiera estado bueno que se vinieran para acá. Hay una frase chusca relacionada con ese evento, ¿no? ¿Cuál es? Si tuviéramos parque, no estarían ustedes aquí. Si tuviéramos parque, ¿no estarían ustedes aquí? Cuando le preguntan por qué no repelen el ataque al general Anaya, les dice eso. Si tuviéramos parque, no estarían ustedes aquí, porque se quedan sin munición. Sí, parque no se crean que es un parque, No, es sí, parque. balas. No es un parque de recreativo, es parque, son municiones. Y bueno, al final los gringos nos invaden, es toda la historia de los niños héroes, el castillo de Chapultepec, todo esto. Esta batalla es justo antes del castillo de Chapultepec. Oye, un dato curioso, ¿saben quién estaba acompañando a Zaragoza? Porfirio Díaz. Sí, Como general. sí. Estaba ahí. Justo, Yo no sabía. no, Sí. creo que te paraste en el momento en el Que que lo decíamos dijeron. que Porfirio Díaz, Perdón, en el que la intervención cerró. francesa, empieza él a subir como general. De hecho, él es uno de los generales más importantes que está desde ahí y saca a los franceses, está peleando con los franceses todo el tiempo. Y ahí es en donde él empieza Pero a ganar los ama. reputación. Por otro lado, los ama. Cuando ya es, Es cuando odio y ya amor. es, Odio y Presidente. amor. presidente. Odio, Hasta se amor. blanquea un poquito. Sí, ¿Ya de se veras? supone que se Sí. ponía talquito y así La para verse esposa más le- blanco. Órale. Sí, después. Pero- Pero bueno, el punto, quería Como hablar Sammy también, Sosa. como ayer fue San Patricio y me acordé del batallón de San Como en Patricio. Angelitos Ya Negros. estábamos hablando de las intervenciones. Quería hablar también de San Patricio y el batallón y de estos irlandeses que les digo, Sí. son muy importantes para nuestra historia en realidad. Y también creo que no mucha gente conoce de la existencia del batallón de San Patricio. No, yo no sabía, la verdad. Ya ha de ser único, ¿no? O sea, ¿cuántos países vinieron a... O sea, entiendo la circunstancia de ellos, pero, o sea, no sé otro. O sea, que por casualidad un batallón se cambió de otro De país a bando, México. no. Es muy poco común, ¿no? Es muy poco común. Y también por eso hacen, les digo, como todo esto. Si quieren en agosto, o sea, lo quieren ver. La verdad es que está bonito con las gaitas y todo ahí que les decían San Jacinto. Y ahí está la placa también por si quieren ir a ver. Y está el nombre de John O'Reilly, que es el comandante de este batallón. Y junto con todos los otros que están ahí. Y que por cierto existe como una leyenda ahí negra también de O'Reilly, porque es una persona muy importante, ¿no? Y entonces se supone como que la leyenda negra es que O'Reilly en realidad no muere en ese lugar, sino que parece que le perdonan la vida y luego se va y en realidad muere en Veracruz. O sea, hay como toda una historia ahí. Así como dicen que Maximiliano no se muere y al que embalsaman no es en realidad Maximiliano. Como a este güey, ¿no? Ay, se me fue el Bueno, eso Führer. dicen de Hitler también. Eso, que el según se fue Hitler. vive en Argentina, ¿no? Ajá, y que- de Maximiliano dicen que en realidad Benito Juárez, digamos, como que le perdona la vida, porque eran los dos son masones, masones, ¿no? exacto, los dos son masones. Entonces tienen un respeto muy particular y al final por eso le perdona la vida y se supone que el que embalsaman y todo el show del Cerro de las Campanas y demás no es Maximiliano. Bueno, y también hubo mucho, según varias cartas de varias personas pidiéndole a Benito que no lo matara, ¿no? O sea, que sí hubo todo ahí bueno, una presión de parte del mundo para que no lo matara y pues igual le valió, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, al final es como esta leyenda que existe. Hay un dato interesantísimo. Un niño héroe muere al lado de Maximiliano. ¿Un niño héroe? Sí, Sí, lo Miramón. fusilan. Ajá, Miramón. Miramón. Es Maximiliano, Miramón y es otra persona. Son 3 a los que fusilan en el Cerro de las Campanas. Entonces, y otra vez, es esta idea en la que creemos que la historia es maniquea y no es cierto. O sea, esto es un niño héroe que defendió a México de esta Pero intervención este no es de los de la norteamericana. rola, ¿no? O sea, este Miramón no es de los chidos. Pues es de los niños héroes que defienden el castillo de Chapultepec Pero en contra de no los... es de los 6, no salen Sí, no es en de los que salen. Porque no se murió. Sí, Miguel O sea, Miguel porque Miramón. no se murió. Mira, Lo- búscalo. Por eso, pero te digo, no salen los billetes, No. no salen la rola. Pero sí es importante. No, sí, búscalo, o sea, sí te está. creo, Pero lo que dice es que sí, no, o sea, no es el nombre que aparece. No está en la canción. No es Juan Escutia, no es Juan de la Barrera. Escutia, no es Melgar, Juan- Francisco Yo en la Márquez. monografía Ajá. no me acuerdo. Pero, que Exacto, porque, pero güey. también Bueno, porque pero ahí está. esos 6 se murieron. O sea, Ellos también- son los chidos. Ellos fueron los que dieron Nosotros la vida. queríamos mártires, no ganadores. Exactamente, porque además sí es un martirio. Son unos niños contra un ejército preparado. Que venían de haber ganado a los irlandeses. Por eso también venían justo de haber derrotado a los irlandeses y al ejército en ¿Qué en nos esta van a hacer batalla. estos escuincles? De San Jacinto se van para allá. O sea, creo que es Churubusco y luego se van al castillo de Chapultepec. Oye, y ese es sería toda la un historia. buen Un buen tour. tema en algún momento hablar de los niños héroes, porque este güey yo nunca veo. Miguel Miramón, Miguel el Miramón niño es héroe niño héroe olvidado. y al final está con los conservadores y lo fusilan en el Cerro de las Campanas junto con Maximiliano. Sí. Y también un hijo de Morelos está a favor de Maximiliano, ¿no?
Es que es lo que... Juan Nepomuceno. Nepomuceno al monte. Es lo que les decía, o sea, que al final nosotros siempre tenemos esta visión de la historia, otra vez muy maniquea, ¿no? Los conservadores son unos malditos y los liberales son, no sé, lo mejor que le puede haber pasado a este país. Pero es que es porque ganan, o sea, al final en realidad es porque ganan. Hay que ver cuáles son los beneficios también de las propuestas que tenían los conservadores. Y es como decir, sí, pues el hijo de Morelos, a ver, ¿por qué estaba a favor de los conservadores? ¿Por qué el niño héroe que nos defendió del ataque contra los norteamericanos al final se vuelve conservador? Güey, fue presidente. Sí. ¡Qué locura! Niño, lo que pasa es que como presidente. peleó al lado de Maximiliano, pues la historia lo castigó. Exactamente. 26 años cuando era presidente. Y entonces es esto, pierden. Morro, pierden. güey. Niño No, presidente. para esos tiempos eras ya que... Ya tenía Ya no, ya nietos, tenías sí. toda una vida Sí. y una trayectoria. Acuérdate ¿no? que el promedio de edad en niño- esa época niño eran bomba creo presidente. 35 o algo así. El La expectativa de edad. de vida, sí, era, no sé, 35, 40. Ajá. o sea, Se supone que por eso nosotros estaríamos que ahora muertos, tenemos chavos. 40, estamos en una crisis existencial, ¿no? Porque como que... Hasta ahí debería llegar la vida. Y entonces no sabes qué, o sea, como que ¿Qué más? ¿Ahora qué hago te con entra esta esta vida? loquera de... Es lo ¿y que ahora te qué? ¿Qué? ¿Qué Porque por milenios Era hasta ahí. moríamos antes y entonces tenemos como este chip de... Ok. Sí, o realmente- nos volvemos a dar el ciclo, ahora nos sentimos chavos otra Es vez. lo, que, eso. es lo que te dicen los dentistas, ¿no? De por qué... Pues es que no, las muelas no eran para durar tantos años. Ya deberías de estar muerto, ¿no? Bueno, pero siempre ha Muere. habido gente que era longeva, ¿no? O sea, Sí, siempre ha habido gente longeva. Bueno, y Pero sí, en hablando general. de esto, los niños héroes ahora nos parecen como estos niños que estaban ahí en el castillo. O sea, Borrachos. en ese momento no era mal visto, porque aparte pues los mandaban a la escuela militar y entonces todos eran 10, 11, 12, 13. Pues sí estaban ahí en la escuela militar. Oye, a mí Les en mi, toca la en invasión, mi- pero... en mi primaria, No tenían de otra, mi maestra en primaria, o sea, ¿cómo se atrevió a decirnos? Dijo, la verdad es que corre el rumor que Juan Escutia andaba en la uva. sí. O sea, que andaba pedo. por eso se cayó. Y que se Resbaló. tropezó con la... Sí. Yo se había leído eso. Sí. Pero también es... Sí, que no se aventó con la bandera. O sea, no es que se haya envuelto en la bandera y se haya aventado. No, y obviamente Parece que no que se gritó. tropezó, o sea- que no gritó lo que dice, ¿no? No me acuerdo que dice. No. Y gritó, ¡ay, hijo de su puta madre! Sí. Y todos le Sí, porque lo también que quiso En decir. algún momento también vi que, porque ves que está como el este de los niños héroes ahí. El todos hemiciclo, los, ¿no? El sí, pero si tú vas a ver, porque también hay unas donde caen, se supone que donde caen también están unas plaquitas, ¿no? O sea, Ah, ok. bueno, no donde caen, donde cae él, están unas plaquitas. Pero creo que si tú haces como el análisis de, ok, se tiró de aquí, no debió haber caído en donde está la placa. O sea, no sé, como que hay toda una cosa así de que, no, que en realidad Bueno, eso es súper invento. Hay un Voló tantito O con sea, la... que sí había niños apostados ahí, porque de verdad eran estos estudiantes. O sea, el castillo de Chapultepec en ese momento se usaba como escuela militar. Entonces, pues obvio había estudiantes ahí. Los gringos lo que quieren es apropiarse de este lugar porque está en un monte. Y entonces es un gran lugar para desde ahí controlar toda la ciudad. Pero pues es en realidad una escuela militar. Ahí no había gente, no había ejército, estaban ellos. Entonces, pero de ahí se crea toda esta historia, ¿no? O sea, como... Sí. Oye, está Ah, bueno sí. ese... En los niños héroes ese sería un buen tema en algún momento. Pues también tiene... Deberían hacer una película de acción. De los niños héroes. Hay una dirigida película de por los Mel niños. Gibson que diría increíble. Bueno, en Hay una Bardo... de los niños en Bardo. héroes. Ya que hizo ¿cómo? Apocalipto. Apocalipto. En Bardo sale toda una secuencia medio niño héroes. ¿no? Ah, sí. ¿No la viste, Bardo? Ya. ¿No la viste? No. No tampoco. puedo con este. Y señor. vieron Roma. No pude. No. O sea, la vi, pero Sí, no. sí la no vi, sabes. pero a ver, cuando estaba Roma, yo estaba embarazada, creo. Entonces me dijeron como, no la veas. Yo no he visto Entonces, Roma porque no. era tanto el mame que se generó que dije, me va a afectar. A mí Para se me ver. hizo una película anodina. Bueno, a y mí Bardo no. me dio flojera porque todo el mundo Sí. me dijo, no la veas. Que está era horrible, una sí, autofelación, la veas. ¿no? De- Entonces no la vi. Está buena. Sí está buena, la verdad. Sí. Yo no. A mí me No parece se me muy antoja buena. nada. Bueno, Homero, ¿cuánto tiempo llevamos de capítulo? Aquí está. 40 minutos. Ah, pues hoy. Es que lo que te iba a decir es que también es como según la bala Casi del que 50 mató a JFK, ¿no? Que dicen que Que no fue él. sí, que dicen Que- que fue una bala que hizo así y salió así. Dice, pues, Sí, que también, exacto, como son estas historias. De hecho, si tú te pones, o sea, si estás en la calle ahí de donde lo matan y luego ves como el hotel que se supone que está ahí, como que no pudo haber hecho eso. Entonces, que eran 3 tiradores en realidad, o no sé cuánto era en realidad, pero pues Sí, agarraron a pero uno. que hay la teoría de la bala casi. Y eso yo lo vi en De un la bala episodio fría, de ¿no? Seinfeld.
que hacen una parodia de según de un escupitajo, que hacen la misma acción. Que no podría haber que llegado, según exacto. toca un güey, rebote en otro. Dice, eso no puede pasar, Ajá. pero está muy chistoso. Sí. Oye, regresando un poco a 5 de mayo, según yo sí nos lo daban, ¿no? Cuando éramos niños. Por eso, pero ya no. todavía- Sí. Todavía es. No te lo dan oficial de trabajo, o sea, no es un día oficial de trabajo, pero es un día oficial en las escuelas. Ok. Sí. Ajá, para conmemorar la batalla. Y de hecho, los morritos luego los visten. Por eso les decía que si no habían visto. Sí, como, de Villa o cosas así, ¿no? no, los visten de franceses. ¿Qué? Ay, sí. Y entonces, con el. Con 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 el- unas baguettecitas, ¿no? No, pero Bigotitos. con el. O sea, porque una vez me tocó viajar, no sé por qué, el Con un 5 de págame mis mayo. pasteles. Los obligan a no bañarse una semana a los niños para vestirse Cierran, de hecho, franceses. la calzada Zaragoza, que es la que te lleva al aeropuerto, y entonces ahí hacen como una conmemoración de la batalla. Entonces hay morritos vestidos del ejército francés, que son estos con el gorrito rojo, los pantalones azulitos, la playerita así, Ahora o sea, sí como que se en- vestían, como se vestía ese ejército. En mi barrio era más, los vestían como de, pues así, de Villa o así. Que no como- tiene nada que ver, ¿no? También al final. Ajá. Y hay una obra de ficción histórica muy importante. Noticias del Imperio, que es Ajá. fabulosa. que Sí, es trata fabulosa. sobre- De Fernando, esa es de Fernando del Paso, Noticias del Sí. Imperio. Sí. Y también si lo pueden. Fernando del Paso, por cierto, un día vamos a hablar de eso. Fernando del Paso, además de ser un genial historiador, tiene un libro de cocina maravilloso, porque su esposa cocinaba espectacular. Y entonces Fernando del Paso hace un libro, que ahí lo tengo, que se llama, creo que Cocina Mexicana. Entonces vienen todas las recetas de su esposa, de cocina tradicional mexicana. Y se ven un espectáculo. Tiene una, he hecho una nada más, porque luego son muy elaboradas. Hablar a la cocina mexicana es muy elaborada y mucho tiempo. Y entonces no he hecho todas. Pero está padrísimo porque Fernando del Paso lo que hace es que pone las recetas de su esposa. Además, él le hace una introducción a cada capítulo sobre historia de la comida. Y entonces está súper padre. Un día podemos hablar de eso porque viene toda esta parte de el mestizaje cultural, no solo obviamente en nuestras pieles y demás, sino también en la comida. Y cómo es que utilizamos ingredientes de otros lugares para nuestra comida mexicana, que es muy rica. Y es muy laboriosa. De hecho, yo ese libro solo he hecho. Hay una receta de unos nopalitos capeados con salsa. No sé si es de chile guajillo o de jitomate. La verdad está muy rico. Y las recetas vienen así. Es ese tipo de cocina tradicional muy mexicana. Está muy rico. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, las papas nunca se generaron en España y las trajeron de acá, ¿no? Pero para ellos las papas ya es algo así de su cocina, algo fundamental, Y los irlandeses, ¿no? hablando de los irlandeses, pues sobrevivieron de papas. O sea, Irlanda, en realidad, su cosecha más importante, pues fueron las papas, eran las papas. Por eso cuando fue la hambruna, solo vivían de eso, ¿no? Estaba ¿qué yo estás viendo también lo de Los chicanos. los chicanos, Ajá. ¿no? Que es muy... ¿Cuándo inventaron lo de solo el botoncito aquí? Solo el Y botón dejaba acá, abierta güey. Y los lentes atrás, todo eso. No es cierto. Pero que sí tiene mucho que ver el 5 de mayo. Lo agarraron ¿Sí? el Chicano Rights Movement en 1960 Sí. como un símbolo de orgullo e identidad cultural en Estados Es Unidos. lo que les decía, y tiene que ver más bien como con esta resistencia. O sea, los chicanos, la imagen del chicano siempre tiene que ver con un poco la identidad cultural, pero tiene que ver con mucho de la resistencia cultural, ¿no? Que no es exactamente la mexicana. Sí, no, ellos no. como que se la crean, o sea, no es que se la creen, pero tiene que ver con nosotros, con las raíces mexicanas, pero en realidad es otra cosa. Ya es un híbrido ¿No? eso. Sí, lo agarraron, aquí dice, para luchar por los derechos civiles, la justicia social y la afirmación cultural dentro de Estados Unidos como ellos ya un movimiento que no son ni mexicanos Exacto. ni gringos, son chicanos. Exacto. Fue Y a su mí pliego me- petitorio. Exacto. No, y también tiene que ver, ese movimiento chicano en los 60s me encanta, porque además también un día también hablamos de eso, tiene que ver mucho con los grafitis, con los grafiteros chicanos y cómo toda esta cultura grafitera chicana, porque viene también hay como otra rama también del graffiti que tiene que ver más bien con también la gente de color, ¿no? Y que grafitean ciudades ¿De qué como- color? como afroamericano, Estados Unidos, Nueva York, todo eso. Pero también hay todo un movimiento chicano de grafitis que surge en este momento. Y entonces empieza todo este movimiento grafitero chicano, como de estas imágenes de los quetzalcóatls con mucho color, de Claro. las imágenes de
Sí, que ahora veo más también en la ciudad. O sea, como estas imágenes de cabeza de gente indígena, o sea, no cabeza, sino que está la cara de cabeza de gentes indígenas con muchas alegorías también indígenas, pero mestizas, pero todo es graffiti. Oye, y esta onda de que tiene mucho que ver también los chicanos, ¿no? Como que tomaron esta festividad. Bueno, ¿y saben cuándo por fin se aceptó el 5 de mayo como una festividad oficial en Estados Unidos? ¿Cuándo? Hasta 2005. ¿Hasta 2005 en serio? O sea, es reciente. Sí, sí. Sí, creo que este boom del el burrito, piñata, sí es reciente, ¿no? O sea, sí lo he sentido más recientemente. Cuando era niña no me acuerdo que existiera como todo esto alrededor del 5 de mayo. Yo iba en escuela bilingüe de estas que se creen gringas. Pues yo también. Y nos daban Thanksgiving, San Sí, Patricio, también, yo también. pero 5 de mayo jamás. No, te digo, a mí sí, porque la CEP lo marca en el calendario. Claro, pero sí. no como gringo, sino sí, la festividad gringa. Era tu llevaba su cartulina y alguien hablaba del 5 de mayo, y normal, pues, ¿no? Pero como todas las otras festividades mexicanas. Sí, y lo que decía yo al principio, que esta festividad en realidad tiene que ver con los chicanos, ¿no? Y justo cuando empieza, no sabía que era hasta 2005 que la reconocían, pero justo cuando empieza a surgir todo esto en realidad es en los 60s. Y a mí me parece bien interesante porque también en ese momento los chicanos empiezan a apropiarse un poco del hip hop negro, de los negros de Nueva York y de Chicago y de todos estos lugares. Entonces empiezan a hacer como una mezcla interesante entre su mexicanidad y el hip hop y demás. Y entonces empieza a surgir todo un movimiento de graffiti chicano en justo los 60, 70. Se llama Chicano Rights Movement. Exacto, con el Chicago Rights Movement. Y entonces empiezan a tratar a partir de sus grafitis, de apropiarse de las calles. Y ahí es en donde muestran todavía todo está como imaginario mexicano, pero en realidad es azteca. O sea, como que en realidad se quieren ir como a los orígenes indígenas. Y entonces hacen toda una mezcla también. Que un poco es lo que dice como Chucky. Las águilas y los colores y los penachos y todas estas cosas que ellos intentan rescatar y apropiarse de estos espacios. Quieren lo bueno, pero no o sea, quieren ser como aztecas, no pasar por lo mexicano y ya gringos, Y ¿no? es como casi una lucha por ser ellos como los originales en eso, ¿no? Los de Aztlán casi, Entonces, ¿no? lo que quieren es diferenciarse de Sí, por Estados Unidos, de los gringos, lo que quieren es diferenciarse de eso, pero pues también justo no son ya mexicanos, porque los chicanos en realidad son la primera o segunda generación o hasta tercera, ya nacida en Estados Unidos. Sí, sí. De todos estos inmigrantes que se han ido para allá. Entonces está chistoso también esta parte de la resistencia chicana a partir del 5 de mayo y del graffiti y de todas estas cosas que tienen, que a mí en particular me gusta mucho. Me parece como interesante la mezcla. Sí, sí. No sé. A mí se me hace igual, o sea, como que es demasiados clichés unidos. Como que... Pues sí, que el Chucky es medio hater, medio Grinch de Ya todo. vimos, de No, todo. le caga. No, pues o sea, sí se me hace como ¿Te parecen muy posers? demasiado mezclado. Sí. Ajá, no sé los si can- poser, pero se me hace como dices, como demasiado selectivos con lo que sí les cuadra, con los 3 que no. puntos ese. Pero Nada está más bien, te digo, Choque nada más así te acá, digo acá. eso, güey. 3 puntos ese, mi vida Sí. loca. Una Te lágrima. veo acá afuera ahorita. Vatos locos forever. Vatos locos forever. Luego eso se mezcla, que también está bien chido, porque luego todo eso de los grafitis y el barrio y los chicanos y demás se empieza a mezclar con lo de la lágrima que dices, Sí. pero es que en realidad eso es de maras, Sí, no es de de- chicanos. Eso viene del Salvador y de los maras que empiezan a subir de El Salvador y todas estas guerrillas que les quitan, digamos, pues sí, les quitan armas. O sea, lo que pasa es que se van desarmando estos lugares y entonces van subiendo los maras, ¿no? Del lugar y llegan hasta allá. Entonces ya se mezclan los maras con los chicanos, con las lagrimitas, con Es el una barrio muerte por cada acá, con todos los tatuajes. También eso está bien chido. Como los tatuajes Claro, chicanos, sí, sí, así sí. todo. Es muy interesante ya toda esa mezcla. Sí, digo, de hecho creo que tal vez son los que más cosas me conflictúan, justo es porque es como, nosotros somos muy buenas personas, porque justo llegamos al origen de lo que es la mexicanidad. No creo que se presenten como buenas personas. No, ¿eh? pero no es a lo que voy, pero mucha de esa
pues tiene que ver con mucha criminalidad. No, Mucha sí, pero parte de lo no, de- pero creo que ese también es otra vez como así una como parte de, no te digo que sea que todo. nuestro imaginario de los chicanos es ese, ¿no? Pero no, o sea, no necesariamente. Y al final todo esto es lo del 5 de mayo y demás. Delincuentes, No, No, para es nada. cierto. Pero justo lo que quieren es a partir del 5 de mayo, pues sí, otra vez retomar esta parte de Mira, a mí se me derechos. hace, Con digo, mis derechos nada más y- para que veas que y soy ya. muy hater, o sea, a mí se me hace un poco como la visión que tienen los de Miami de lo que es ser cubano o de lo que es ser latino. Ok. O sea, no tiene nada de malo, pero es una visión muy Que es particular. como Miami Sound Machine, ¿no? Medio a los O sea, Stefan. Sí, es como bueno, es como la mafia Estefan. O sea, en el sentido de la mafia, pues, por ejemplo. Mafia decía- está diciendo Choquillo, Yo no, claramente Emilio, los a mí llévame a músicos- No, y musicalmente- su hija, Oye. Toca no, cabrón. no, la amo. A Emily Stefan. Stefan. Toca además las percusiones, percusión. ¿Qué todo, es lo todo. que- Toca la que- increíble. la que- La amo. Pero yo Sí, nada sí más está La sigo en Instagram, la amo. lo que yo he leído es que lo que está interesante es que justo ellos solo apoyaban, por ejemplo, a la música que ellos Consideraban. latina, y en cambio mucha música que yo no es que sea fan, por ejemplo, Compa y Segundo, que era música que estaba muy valorada Cubana. por este lado, pues para ellos no cuenta, porque no es como en su ideal. O sea, es lo que te digo, que hay unos sesgos ahí que puedo yo no estar de acuerdo, ¿no? Ya Pues son vimos. mezclas, es que al final son mezclas y No, cosas son que... sesgos. y no, son pero pues posturas. también de gente que, o sea, que creo que también es justo, no Ya lo es otra podemos vida, entender ¿no? muy bien porque no Totalmente. vivimos inmersos en eso, ¿no? Entonces también nosotros tenemos nuestra propia imaginación de cómo, pues, no sé, Sí, cómo, yo no cómo estoy se ahí. hace. Yo nada más digo lo que veo desde acá. Pero Oye, bueno, el mayor festival, el festival más grande de 5 de mayo se celebra en Los Ángeles, del mundo. pues sí, o sea, sí. Empezó en Texas, como decíamos, porque Zaragoza es de Texas. Se llama pero Fiesta claro, Broadway. se fue para allá, pues claro. Claro. Fiesta Broadway, 5 de mayo. hasta Claro, ya huevo. de ver mariachis, tequila, me imagino, ¿no? O sea, todo de ser así Sí, como sí, sí, taquitos y cosas así. Mole. Mole. Sirven mole. Mole poblano. Molly. Moldy poblano. De la que no pica le ponen. Exacto, un agridulce ahí para que, no sé, Las- no sea así. Ahí sí, por ejemplo, las salsas gringas estas de botella, esas las odio todas. Pues es la que no salsa no sé sabe, qué, claro, es una claro. horrible. Madres, este dato sí está muy cabrón. Gracias al 5 de mayo y a su influencia, ahora el país más consumidor de tequila no es México, sino Estados Unidos. Debe ser. Por eso les decía que se volvió también una cosa de marketing. Que Total. se dieron cuenta que podían vender, les digo, el guacamole, el tequila, todo está imaginario. Y pues sí. por Yo no sé eso. si ustedes se acuerden, hace 30 años el tequila era para pobres. El Aquí. mezcal. No, eso tiene. No, menos. digo, y también, ya, ahorita ya, hablo ¿no? del tequila, que fue primero. O sea, el tequila era como los borrachines lo toman, la gente de escasos recursos lo empezaron a levantar y ya se gentrificó, se fue a Estados Unidos y ahora van con el mezcal. Y hasta Sigue el mezcal, o sea, pulque. sigue el pulque. No lo dudes, güey. No lo dudes. Lo malo del pulque es que como es fermentado, Sí, es llevarlo hacia allá conservarlo. genera un Pero problema, bueno, ¿no? sí. Ahora Pero sí. capaz que lo hacen allá, güey. Pulque. 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 Un pulque de sabor. Oh, ya, ve- mandarina. Revenge of Moctezuma, ¿no? Porque ya ves que el pulque te es saca. bravo, Sí, ¿eh? sí. Oye, Claro. el pulque se supone que también te limpia, o sea, en realidad te limpia Sí, pues, bichos y cosas o sea, así. yo no lo, es muy bueno. no lo consumo, pero he visto a la gente que lo toman por primera vez y baño, como mi choque ayer, todo el día. No fue Creo por que es pulque. información de más. Fue por sushi, por apropiarme Pero- culturalmente Por de andarte otra apropiando cultura- comida. Ahí les cosas dan que no gringos deben. cuando Mi agarran cuerpo el dijo, pulque. no, Esto regresa no. a los tacos. ¡Ay, ya! Pero bueno, esperemos que este capítulo les haya Esperemos que les haya gustado. Les digo, era un poco la idea de sí, 5 de mayo, pero desde otra óptica, no tanto en realidad la batalla y cómo meternos en esas cosas, sino como qué está pasando alrededor del mundo con el 5 de mayo y por qué nos felicitan como si fuera nuestro Día de la Independencia. ¿Puedo dar 3 datos curiosos? Sí, a ver, antes de irnos. Hay una competencia el 5 de mayo en las Islas Caimán, teniendo que ver con esto, de air guitar. De ver quién le hace más como mariachi. ¿Ah, sí? Sí, Ok. en las Islas Caimán. Ok. Eso, en algunas ciudades de Estados Unidos hacen carreras de chihuahuas. Pero han de ser chihuahuas como los de Paris Hilton, así las Sí, ¿no? chihuahuitas, Chihuahuitas así, ¿no? de Beverly Hills. Ajá, exacto. Hay una película de chihuahuas Sí, también, así de esas sí. chihuahuas. ¿sabes? Bueno, hay Ajá. carreras de chihuahuas y competencias de vestidos. O sea, que las visten de chinitas poblanas. A las chihuahuas, ¿de Ajá, verdad? a las chihuahuas. Qué O sea, el loco, más eso nunca lo cliché, había sí, visto. lo más- Exacto, sí. Y ¿Cuál es el otro? en Vancouver
hacen skydive el 5 de mayo. Y eso... Nada más. O Sí. sea, como... Huyendo de los franceses. Vancouver, además, sí, Vancouver. o sea, sí, ok, muy bien. Sí, pues datos están cotorros. datos esos, sí, de que justo se hacen, o sea, a ver, es muy gringo. Sí, Bueno, y totalmente. Vancouver canadiense, pero pues es todo muy gringo. Sí, pues se buscaron algo para celebrar la mexicanidad allá y dijeron no vamos a hacer igual Al rato que vamos ellos. a ver cholos ahí. Pero- O sea, cholos perros, o sea, ya si se llevaron los chihuahuas, igual al rato capaz que el cholo No más lo feo, dudes, sí. el que tiene la lengua, no sé. Pero sí le buscaron Tiene pelo, ¿no? porque en muchos lados creen que esa es la independencia. O sea, los gringos eso. creen que es la Es independencia. por eso digo, te felicitan como si fuera la independencia de La México. fiesta de México. Y además es como, ¡uy, le ganaron los franceses! Sí, ya vimos que no. O sea, sí es una batalla, pero al final sí nos intervinieron y sí hubo un imperio y sí todo a partir de O aquí. sea, no sirvió de nada. Gracias, Zaragoza. Ni Sara ni nadie gozó. Aparte está entre dos fiestas que pues, nos importan más. El 1 de mayo que nos dan el día libre Y el 10 de mayo. ¿no? Entonces, ese queda como que nadie No, y le- era le como el importa. 1, el 5, el 10 y el sí, 15, se hacen güey, unos ¿no? Mayo no ibas megapuentes a la ahí, escuela o sea, nunca, güey. Sí. Entonces, eso sí está Eso sí disfrutable. estuvo Quedó bien. más Eso sí está ninguneado disfrutable. que el niño héroe ese que nadie conoció. Miramón, güey, imagínate que fue presidente güey, Miguel Miramón. me siento un imbécil de no haber sabido. Bueno, ya lo saben ahora. Ahora, ¿A poco? Pídanlo en los Este, billetes, pídanlo en los billetes. Pídanlo en los billetes, güey. Claro que uno más, güey, que aparte fue presidente. Que sea Pero ya el de no hay, 300. ya no están en los billetes los niños héroes. Antes Porque sí, lo- claro, antes sí, sí había. los de estaban 5,000. Los sí. ningunearon. Personas que no han peleado por nada en esta vida y nacieron Sor con todos Juana los ya tampoco privilegios. está en los de 1000. Los ningunearon. Estaba en el de 200, Sor No, Juana. el de 1000, ¿no? No, de 200. 200. Y sigue. Sí, sigue Sor Juana en el de Sigue 200. Sor Juana el de 200. Muy bien. Un Sor Juanita. Pues muy bien. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Otra vez, como siempre, sus comentarios son súper bienvenidos. Y pues aquí estamos. En una de esas ya vamos a hacer un en vivo, ¿no? Sí, Ya tenemos es- ganas de de ya probar. hacer el Hoy de era buen probar. día, fíjate. Hoy hubiera sido un buen día. Pues otro así, ¿no? O sea, Sí, otro como sí. igual Puente. Puentecito o un fincito de semana. un dominguito igual Ándale. y podríamos hacerlo. O Ándale. sea, ahora que vemos que está bien de día, Ahorita que mi Chucky ya se le asiente la pancita. uno en vivo. No, yo estoy bien. Y para podernos echar un mezcalito, Ay, Sí, una ya estaría rico. Y pues cervecita. también que nos den sus comentarios en vivo está interesante y está padre. Y a ver qué sale. No les vamos a atender, les vamos a decir todo que no, pero los vamos a leer. No, y a ver qué sale. Justo la idea de esto es que empiecen a salir otra vez, siempre lo digo, otras reflexiones, otras ideas, otras cosas. Entonces, si eso nos ayuda, está increíble. Oye, que ya está, es el segundo programa en el que hablamos de una receta, ¿no? De cocina. De es cocina. que nos encanta comer. Más Vamos. bien, Entonces, vamos a igual. hacer así como el último. La receta de hoy. La receta y la hacemos y ya nos quedamos comiendo. Estaría delicioso. El bombero solo que nos vea. ¿Has pensado no le que damos. las recetas de antes eran el Instagram de su época? Porque pues, lo leías y se te decía que estaba chingón. Ibas guardando la receta. ¿Y ahora? Pues la No, sigues ya tienes guardando, la yo la foto. sigo viendo, la sigo guardando. El video, sigo ahora todo, tienes me el la- video de, Sí, sí, sí. exactamente Ajá. cómo Me sigo hacerlo. antojando, pero sí es cierto. Un día hablamos de comida y sí, me traeré el libro de Fernando El Paso, porque de verdad hace una muy buena recapitulación de cómo es que nosotros tenemos todos estos ingredientes para esta cocina. Ay, y podría ser un cómo- especial como Chepina Peralta. y traemos nomás. aquí platos. Oye, estaría Como, bueno. como te decían Sí. que A ver, sí, ¿cómo güey, va? estamos picando Muy bien, así, ese un fue el mezcalito, libro. me Ahí gusta, tenemos me una gusta idea de esa programa. me gusta. Muy bien, entonces nos vemos pronto. Muchas gracias como siempre por vernos. Y nada, gracias Chucky, gracias Cuídense. Estela. Gracias, Gracias Lula. Bombero. Nos ¿A vemos. poco?